Estamos acá con el ingeniero Diego Álvarez, que hoy se encargó de dar una disertación sobre manejo de adversidades, siembra directa, sobre todo focalizado en lo que era plagas animales. Bueno, como primer punto quisiéramos preguntarte, que nos resultó interesante en tu exposición, el tema de desaparición de plagas claves, como por ejemplo el barrenador del brote en soja. Bueno, muchas gracias. Bueno, es una realidad que el barrenador del brote, Pilotia polema, haya desaparecido de los lotes que se monitorean. Hoy en día no se encuentra y cuando buscas un poco de información por qué puede haber pasado esto, hay trabajos, por ejemplo, de INTA que demuestran que acortar la distancia entre hilera, que aumente los rastrojos en superficie, genera una condición que no es predisponente para el ataque de esta plaga. Principalmente acortar la distancia entre hileras significa que hay más generación de telas de araña y esa tela de araña haría que haya un mayor control de mariposas y también esa mayor cobertura de rastrojos sobre la superficie refleja otra onda de luz que el adulto en su vuelo no le es propicio como para oviponer, y eso lleva a que paulatinamente se haya ido perdiendo la presencia de Pinotia. Esos son los únicos trabajos que están demostrando que aparentemente por qué no tenemos Pinotia hoy en día. Perfecto. Como segundo punto quisiéramos saber cuál es su opinión con respecto a las nuevas variedades BTRR, como por ejemplo la soja intacta de Monsanto. Creemos que va a ser fundamental el ingreso de esta tecnología a los sistemas productivos, en parte porque lo que mostraba hoy es una pata que le faltaba al manejo integrado de plagas, y si vos ves una definición de manejo integrado de plagas, tenés que reunir un montón de estrategias, y una de las estrategias era el tema de tener variedades con determinada tolerancia o resistencia a insectos. Obviamente que se va a incorporar y principalmente va a entrar en todo lo que es la zona norte del país, donde tienen serios graves de problemas de defoliadoras, pero que paulatinamente creemos que se va a ir extendiendo hacia otra zona central del país y hacia el sur. Va a ser una adopción, va a ser una tecnología que va a ser adoptada, creemos, por parte de los productores. Después hablaste sobre plagas tradicionales, actuales y futuras, y por ejemplo la evolución de lo que era la chinche como una plaga sobre soja y bueno, sobre georrizófagos nuevos que se dan debido al nuevo ambiente creado por la siembra directa. Sí, principalmente cuando vos analizás las poblaciones de hemípteros dentro del complejo de hemípteros, la que mejor se está adaptando a esta nueva condición que nos está dejando la siembra directa y el aporte de toda esta tecnología que estuvimos hablando durante todo el día de hoy, es chinche los cuernitos. Y ya no pensar, como decía hoy, en las chinches como picadoras de grano, sino como plagas que van a afectar el stand de planta. Se siente muy cómoda quedándose debajo de los rastrojos, invernando en el propio lote que atacó durante el verano, y bueno, a la campaña siguiente, cuando implantamos un cultivo, sea un trigo, sea un maíz, sea una arveja, sea una lenteja, un garbanzo, ella va a encontrar ese nuevo nicho y bueno, lo va a colonizar y va a generar daño. Eso es un hecho. Y en el tema de los rizófagos y georrizófagos, también vemos que son plagas que están avanzando, como vemos el ejemplo ahí de los dípteros, como georrizófagos, o el tema de los coleópteros, como vemos Pantomorus, o Diloboderus abderus, como consumidores de raíces. También la cobertura de rastrojo los protege, se ubica en los primeros centímetros del suelo, y cuando los cultivos comienzan a germinar y quieren emerger, comienzan a consumir las raíces, y cada vez se están viendo más. También vimos que en tu exposición hablabas sobre la fuerte tendencia al mayor consumo de insecticidas. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿A qué se debe? Bueno, como mostramos hoy, es claro que en los sistemas productivos actuales hay una mayor biodiversidad de insectos que lo están atacando. Son múltiples, es el ejemplo de los ácaros, los trips, las isocas bolilleras, chinches los cuernitos y grillos. Bueno, el productor va a tratar de defender sus cultivos, y lo que estamos viendo es que con el paso de los años el número de aplicaciones de insecticidas por hectárea va en aumento, principalmente para hacerle frente a todas estas adversidades. Siempre decimos que al momento de tomar una decisión de un insecticida tenemos que ver otras cosas, no es la primera solución del insecticida. Siempre tratar de comenzar con un buen manejo, un manejo racional, y en los últimos casos, si no podemos manejar la abundancia de ese insecto, sí llegar al insecticida. Pero hay cosas que se pueden hacer antes de caer en el insecticida. Sí. Otro punto que nos gustaría que hagas hincapié sobre la importancia de muestreo, que fue un punto fuerte de la charla. Bueno, está relacionado con la pregunta que te respondí recién. Creemos que antes de decir, bueno, voy y aplico toda mi superficie, tenemos que estar convencidos que primero tenemos que hacer un monitoreo. Y un monitoreo a conciencia, un monitoreo con un determinado protocolo, con un determinado seguimiento a respetar para poder obtener información valiosa del campo. Siempre digo que estar en el campo juntando información, desde el punto de vista físico, demanda mucho esfuerzo. Bueno, si vamos a salir al campo y tenemos que juntar esa información, juntémoslas con una determinada metodología. Luego, cuando vayamos al gabinete, nos sirve esa información, podamos interpretarla y hacer el mejor manejo agronómico.
Lo ideal sería tener precisión y vimos un montón de hoy de tips que habría que respetar: frecuencia, número de muestra, forma de reconocer una plaga y forma de cuantificarla. Habría que respetarla para poder obtener un dato confiable que venga desde el campo. Y para cerrar la nota quisiéramos saber cuál es tu opinión sobre los IGR y los MAC. Bueno, estos nuevos insecticidas que están en boca de todos los productores han demostrado que son mucho más eficientes en cuanto al control y también han demostrado que son mucho más amigables con el medio ambiente. Pero hay muchos productores que tienen otra percepción de estos insecticidas, o sea, los encasillan como que no son muy eficientes, y lo que está pasando es que ellos tienen que entender a usarlos, cómo se usan. Vuelvo a lo mismo, monitoreo, ver qué plaga tengo, qué estado de desarrollo tiene esa plaga y comenzar a posicionarlo. Los IGRs actúan inhibiendo el proceso de la muda. Los MACs, que son aceleradores del proceso de la muda, lo que hacen, estimulan a que se genere la muda, su nuevo cuerpo no se vea formado y mueren disecados. Estos dos tipos de insecticidas actúan sobre el proceso larval. Por lo tanto, tengo que, a la hora de hacer monitoreo, ir a registrar los distintos estados larvales y estar atento. Muchas veces pasa que esos insecticidas son posicionados en momentos que las larvas están terminando su ciclo, en larvas 4, larvas 5, donde generalmente cuando vayan a actuar ya el daño va a estar hecho. Perfecto, bueno Diego, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias.